Bienvenidos al segundo proceso de nivelación en línea 2019. Vectores geométricos en el plano, espacio vectorial R2, rectas en R2. Magnitud es todo aquello que es susceptible a medirse y cuantificarse numéricamente. Tipo de magnitudes: las magnitudes físicas pueden ser escalares y vectoriales. Magnitudes escalares: las magnitudes escalares son magnitudes físicas que se definen por su módulo y una unidad, como por ejemplo el tiempo, 1 hora, temperatura, 45 grados Celsius, fuerza, 250 newtons. Magnitudes vectoriales son magnitudes físicas que se definen por poseer módulo, dirección y sentido. Ejemplo: distancia 12 metros 30 grados, velocidad 12 metros por segundo, norte 30 grados este. Representación gráfica de un vector se representa gráficamente como segmentos de recta. Por esta razón, un vector es la distancia orientada entre dos puntos. Representación analítica de un vector. Analíticamente los vectores se representan por sus puntos inicial y final, A, B, o por una letra minúscula que nombra el vector, como por ejemplo V. Expresión de vector por sus componentes. Cuando el punto de aplicación del vector, punto inicial, coincide con el origen de coordenadas, el vector está en posición estándar. Por ejemplo, el vector B, 5i más 4j, indica que 5 está en el eje X y 4 en el eje Y positivo respectivamente. Cuando el punto inicial del vector no coincide con el origen de coordenadas, en cuyo caso debemos restar el punto final del punto inicial para encontrar las componentes del vector. B es igual a x2 menos x1 para las y más y2 menos y1 para las j. En el ejemplo tenemos dos puntos P1 y P2, hacemos las restas respectivas de sus componentes y finalmente tenemos el vector en posición estándar 5i menos 2j. Módulo de un vector. El módulo de un vector se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Si los vectores están en coordenadas rectangulares, forman un triángulo rectángulo con sus componentes y restamos las coordenadas del punto inicial y final. Como podemos ver en la figura, se restan las componentes y finalmente obtenemos el valor del módulo del vector, que sería raíz de 29. Dirección y sentido del vector. Para definir la dirección y sentido del vector, aplicamos la función tangente respecto al ángulo de inclinación. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sustituimos los valores y obtenemos el ángulo de menos 21,80 grados, que refleja que la inclinación es hacia la izquierda por ser negativa. Vector unitario. El vector unitario es el cociente entre el vector y su módulo. También se define como la suma de los ángulos directores, los mismos que se miden siempre en función del eje positivo de las abscisas y no deben tener una magnitud superior a los 180 grados. Como podemos ver, U es igual a A sobre el módulo, entonces en este caso el vector unitario es a la componente A de X sobre A más A de Y sobre J. En el ejemplo, el vector estándar 5i más 4j, obtenemos el módulo, que obtenemos raíz de 41, y el unitario se obtiene dividiendo cada una de sus componentes para el módulo del vector en su componente I y J respectivamente. Cálculo de las componentes de un vector. Si se conoce el módulo y dirección del vector f, para expresarlo en función de sus componentes rectangulares, se debe aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Suma y resta de vectores por métodos gráficos. El primer método es el método del polígono y consiste en graficar un vector a continuación de otro, pudiendo operar dos o más vectores al mismo tiempo. El vector resultante se lo determina al unir el primer vector y el final del último vector. Método del paralelogramo. Este método permite sumar dos vectores a los que oponen rectas paralelas que forman un paralelogramo. El vector resultante se obtiene al graficar la diagonal que nace desde el origen común de los dos vectores. Método analítico consiste en la suma algebraica de sus componentes, A de X con B de X y A de Y con B de Y. Resta de vectores. Para restar gráficamente los vectores A y B, al vector A se le debe agregar el opuesto del vector B, es decir, cambiándolo en su dirección. Analíticamente se debe cambiar de signo las componentes del segundo vector y proceder a sumar algebraicamente. Producto escalar.
el producto del vector A por el escalar K consiste en encontrar un múltiplo del vector si K es mayor que 1 o un submúltiplo del vector A si K es menor que 1, para lo cual aplicamos la propiedad distributiva relativa a las componentes del vector. Producto escalar entre dos vectores. Al multiplicar dos vectores A y B, se suma la multiplicación de las componentes X con la multiplicación de las componentes Y. El resultado es una magnitud escalar. El producto escalar se define como el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y por el seno del ángulo entre los mismos. Ángulo entre dos vectores. Una aplicación del producto escalar de dos vectores es encontrar el ángulo entre ellos. Así, el ángulo es igual a coseno a la menos 1 del producto punto AB sobre los módulos AB, obteniéndose así la expresión. El producto vectorial entre dos vectores consiste en multiplicar dos vectores A y B, donde su resultado es una magnitud vectorial, como podemos observar la matriz que nos da el valor, la fórmula para poder obtenerla. Área del paralelogramo entre dos vectores. Una aplicación del producto vectorial de dos vectores es encontrar el área del paralelogramo que se forma al trazar paralelas relativas a los vectores, así. Como por ejemplo, determinar el producto escalar y vectorial de los vectores U y B. Tenemos el producto punto A de X por B de X más A de Y por B de Y, sustituimos y finalmente tenemos que A punto B es igual a menos 3. Para el producto cruz, A de X por B de Y menos A de Y BX, sustituimos los valores y finalmente tenemos que el producto vectorial es 6, siendo la electiva B la correcta. Esperando que el material sea de su ayuda para su formación académica, muchas gracias.